Saludo con mucho gusto a René Jerez, Jerez con G. Así es. Así que no provocas adicción a ningún brebaje espirituoso. Él es abogado, es investigador, trabaja en el equipo que conformó Marielena Morera, Causa en Común. Y te invité, René, gracias por estar aquí, para que me des tu punto de vista, o quizás el de Causa en Común, sobre las reuniones que por fin tiene este gobierno con agrupaciones de mujeres buscadoras de desaparecidos. Porque pasamos casi 6 años en que como que no se les hacía caso. Y esto va aparejado de una iniciativa de ley para atacar el problema de las desapariciones, se supone que con mayores recursos, con presupuesto, con apoyo real del gobierno. ¿Qué es lo que piensan ustedes en Causa en Común? Creemos que existe, creo que hay que reconocer, empecemos por ahí, hasta cierto punto una voluntad política, cosa que no habíamos visto en sexenios anteriores con respecto a este tema de los colectivos de madres buscadoras o familiares buscadores. Hoy necesitan o se ven obligados a hacer este esfuerzo que habían omitido durante por lo menos el último sexenio, ¿no? Estas reuniones con las familias buscadoras para tratar de realmente consolidar un sistema de coordinación y buscar a las personas que no están. Lamentablemente, como bien mencionas, Carlos, hay unas iniciativas que ya fueron enviadas al Congreso de la Unión. Sin embargo, se invita después a los colectivos de búsqueda de efecto de platicar sobre las necesidades que tienen. Es un poco hacer, pero sin querer hacer, ¿no? Estas consultas debieron haber sido antes. Yo pensaría que debieron haber unos ejercicios de parlamento abierto en donde participaran estas madres buscadoras, las comisiones nacionales de búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda. Los especialistas en el fenómeno de las desapariciones. En efecto, organizaciones civiles, la academia. Creo que es un tema realmente complejo. Nadie creo que tiene la solución, ni mucho menos una propuesta contundente a efecto de revertir la situación en la que nos encontramos y pues nos parece un poco lamentable, aunque, como te digo, es de reconocer que hoy están sentadas las madres buscadoras en Palacio Nacional, pues se hace como sin querer hacerlo. Ahora me gustaría aclarar que de estas reuniones no sabemos nada, no sabemos cuál era la metodología, cómo se iban a llevar a cabo, cuáles eran los resultados, los acuerdos se van a convertir en política pública, en fin, hasta cierto punto pareciera que es un ejercicio nuevamente simplemente de matizar la situación, bajar un poco la presión de la olla que tienen ahí en presidencia. Bueno, quiero recordar aquí lo que me dijo donde está sentado René Jerez, Marielena Morera, que el índice de crecimiento de las desapariciones está por encima del índice de aumento de los homicidios dolosos, René. Así es. Empezamos a notar esta tendencia dentro de los análisis de los registros que tenemos, que también es un tema bastante importante, ¿no? Hoy, si queremos saber cuántas personas desaparecidas hay 2 fuentes oficiales que se contradicen entre ellas y que son operadas por el gobierno federal. Es decir, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es el sistema al que estábamos acostumbrados, que reporta hoy arriba de 130,000 personas desaparecidas, y el que impulsó López Obrador durante su gobierno. Para bajarle. Así es, el censo que iba a llegar, el censo del bienestar, que iba a ser un esfuerzo de la estrategia de la búsqueda nacional, en donde después del ejercicio que realizaron, la metodología que implementaron y las bases, las matrices de información que utilizaron, todas estas no son públicas. El número fue de 12,000 personas desaparecidas. Entonces tenemos 12,000 personas desaparecidas en un registro del gobierno federal, pero también tenemos 130,000 en otro registro del gobierno federal, que es importante resaltar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas es llevado por la Comisión Nacional de Búsqueda, quien pertenece, o bueno,
que está dentro de la Secretaría de Gobernación. Entonces, escuchar a Rosa Isela Rodríguez decir que es un registro poco confiable, que existen huecos, que no es muy claro, cuando pues es operado por la Secretaría que encabeza, ¿no? Es un tanto absurdo ya el punto al que llegamos. Pero bueno, hablando específicamente de los datos y los homicidios dolosos, sí, empezamos a ver hoy, por lo menos 11 entidades federativas reportan números más altos de desaparecidos que de homicidios dolosos. Que en su mayoría los desaparecidos terminan siendo asesinados, tengo entendido. En el mayor porcentaje de los casos, sí. Y hay un dato en las cifras oficiales del Obradorato, en el gobierno de López Obrador, aumentó a 52.500 el número de desaparecidos, que parece que rebasó todas las cifras de los gobiernos anteriores. ¿Estoy bien? Es correcto, sí. Superó al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobierno de Felipe Calderón sin ningún problema, hablando del promedio diario y de los números totales. Son unos incrementos que no habíamos visto pues nunca. No hay un registro histórico que permita comparar los números de desaparecidos. Como bien mencionas, el número es 53.261 en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, comparado con el sexenio anterior, donde fueron 32.532. El promedio ya supera los 40 desaparecidos al día en el país durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si lo comparamos con el 2024, cerró con 13.000 desaparecidos. Si lo comparamos con el año anterior, inmediato, es un aumento del 30%. Entonces, no se está atendiendo el problema, eso es un hecho, pero también se está empezando a salir de las manos a un punto en que realmente parece complicado poder abordarlo en un futuro. Por lo menos ahorita hemos visto a la presidenta realmente pues, sufrir, tratando de entender, asimilar y ejecutar algún tipo de estrategia a efecto de resolver la situación. Parece ser que estas reuniones en la Secretaría de Gobernación de las agrupaciones buscadoras de desaparecidos no se habría dado si no fuera por el hallazgo de lo que se encontró en ese rancho Izaguirre de Jalisco, ¿no? Así es, de Teuchitlán. ¿A qué atribuyes el desdén o no sé cómo llamarle, la indiferencia o la pusilanimidad del Obradorato en atender el problema de las desapariciones? Creemos fuertemente que resulta conveniente, o resultaba por lo menos conveniente, para el gobierno federal el delito de las desapariciones. Y esto lo digo porque estamos muy acostumbrados a ver el número de homicidios dolosos, la cifra de homicidios dolosos, cuánto con respecto al año anterior, cuánto con respecto a Calderón, cuánto con respecto a Peña Nieto, ¿no? Es la cifra más importante, es la cifra que en nuestro imaginario colectivo determina qué tan seguro es el país, ¿no? La última cifra. Y que con López Obrador superaron prácticamente los 200,000. Así es, que ya es una cifra bastante importante. Es realmente complicado pensar en 200,000 personas que fueron asesinadas, ¿no? En el número nada más, ¿no? Pero resulta conveniente, creemos que resulta conveniente, o resultaba, para ambos actores dentro del delito de desaparición, ¿no? Quien desaparece, entendiendo por ellos el crimen organizado, y quien lo permite, ¿no? El hecho de que Teuchitlán haya sucedido o había habido lugar para que ese tipo de hechos sucedieran, pues hasta cierto punto no podemos negar el hecho de que tuvo que haber una participación o una cooperación por parte de las autoridades a efecto de que esas situaciones se prolongaran a lo largo del tiempo. ¿Y por qué puede ser atractivo? Porque no hay un cadáver, no hay un registro. El homicidio doloso es cuántos cuerpos hay, cómo fueron asesinados de esta manera, bueno, pues el número es tanto. Pero de las desapariciones no tenemos idea de cuántas personas realmente están desaparecidas, cuáles eran esas personas, quiénes son, cómo desaparecieron. Y entonces resulta complicado imaginarnos la crueldad detrás del delito cuando no hay una víctima, ¿no?, de ese mismo delito. Entonces hay una participación de ambos, sí, y para ambos resulta bastante redituable. Por parte del gobierno federal se puede jactar de reducir la cifra de homicidios dolosos porque están desapareciendo más personas de las que matan,
¿no? Las que aparecen como asesinadas como un homicidio doloso. Y para el crimen organizado también resulta bastante práctico el tema de las desapariciones. No hay una responsabilidad de una adjudicación directa que pueda decir tantos cuerpos asesinados se adjudican al cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? O a tal grupo criminal organizado. Tampoco se sabe realmente qué tantas personas son víctimas de las actividades del crimen organizado cuando pues, no hay cadáver y no hay registro de esa persona. Bueno, sobre este problemón, ya el área correspondiente de la Organización de Naciones Unidas le advirtió al gobierno mexicano que probablemente plantee este flagelo en la Asamblea General de la ONU. ¿Esto qué consecuencias puede tener en realidad en el comportamiento del gobierno mexicano? Yo estimo que pocas, Carlos, lamentablemente. Y no lo digo nada más por este tema de desapariciones, pero si vemos el sexenio anterior, si vemos el sexenio del presidente del presidente López Obrador, y vemos estos primeros meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, comparten una tendencia con respecto a la manera de atender señalamientos, recomendaciones o opiniones de parte de externos. No difieren. No difieren. Se tiende, con este tema de la ONU, salió Rosa Isela, también hubo declaraciones de Luisa María Alcalde e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se hace lo mismo que hacía López Obrador, tratar de minimizar, tratar de decir, bueno, no es realmente como lo dice la ONU, no, el campo de exterminio es un término incorrecto. Descalificar al mensajero. Es correcto. Y lamentablemente la ONU no tiene el poder coercitivo a efecto de obligar a los estados a cumplir con sus opiniones o sus recomendaciones. Entonces, lo vimos durante el presidente López Obrador y lo vemos ahora. ¿Qué importa lo que diga quién? Aquí se dice lo que hacemos nosotros, ¿no? Esa es la encomienda que tiene por lo menos el oficialismo ahorita y la manera en la que se ha actuado. Que si desaparecemos el INAI, que si el Poder Judicial ahora va a ser democratizado, a mí nadie me va a venir a decir que las cosas se van a hacer de otra manera, ¿no? Lo hemos visto, desaparecieron a la Policía Federal, llegó la Guardia Nacional. Todas estas decisiones, todas estas imposiciones de voluntad no tienen ningún tipo de ejercicio democrático en el sentido de escuchar ideas de otras personas. Bueno, te pido que permanezcas acá, el tiempo de esta emisión se agotó. Gracias a René Jerez, gracias a ustedes y hasta mañana.